Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su columna Expresiones de este lunes 11 de abril del 2022. Soy Araceli Martínez y comenzamos. La importancia de la revocación del mandato. Nunca más un presidente intocable. Contra viento y marea se llevó a cabo el primer ejercicio de revocación de mandato y con eso se cumplió una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguramente por tantos obstáculos en contra que tuvo el proceso, empezando por los que puso el propio INE, la participación no será la esperada ni tan amplia como en una elección general. Recordemos que en México tenemos mucha abstención además de todo, pero como sea, este proceso es un buen comienzo. Aunque muchos no querían oír ni tan siquiera hablar de la revocación y mejor empacaron y se fueron de vacaciones de Semana Santa, señalando que se trataba de una farsa, otros madrugaron a votar. Ese fue el caso del mini empresario Marcelino Pérez Arenas, quien reportó que votó en una casilla en la colonia Miravalle y muy satisfecho por haber sufragado nos mandó un mensaje expresando que la revocación de mandato es un instrumento que se va a quedar para la posteridad para poder retirar del cargo a cualquier ejecutivo que falle. Si lo hubiéramos tenido antes, hace 30, 40 años, viviríamos en otro México. Ojalá se lleve a cabo en los gobiernos estatales y municipales, nos dijo Marcelino. El proceso previo a la revocación de mandato operó en dos bandos ya conocidos, los simpatizantes de AMLO, que obviamente estaban a favor, y los que estuvieron en contra, PRI y PAN fundamentalmente. Pero, ¿por qué la oposición odió tanto la consulta cuando se trata de un proceso democrático? Obviamente porque saben que Andrés Manuel, aun con todos los problemas que se viven en el país, trae muy buen nivel de popularidad y al ganar la revocación va a crecer aún más, cuando sus opositores han hecho todo lo posible para desacreditarlo y hacerlo caer para ellos regresar al poder. Como estrategia política, la oposición no quería permitir la revocación y utilizó todos los argumentos posibles como el alto costo y el acarreo del voto duro a las urnas, a lo que al menos el PRI conoce de sobra y son expertos. Pero más allá de los jaloneos políticos, lo trascendental es que el país ya cuenta con una muy buena herramienta para sacar al presidente que no cumpla. Y es muy importante si tomamos en cuenta que el principal problema de México es la corrupción. Un presidente que sabe que en 3 años va a ser evaluado, pues le va a poner más ganas y se va a esforzar por darnos resultados. Al menos eso queremos pensar. Qué extraño que los panistas, que son adoradores de Estados Unidos, se hayan opuesto a la revocación de mandato porque en el país del norte los presidentes son electos por un periodo de 8 años, pero a mitad de su término, al 4º año, son puestos a prueba y los votantes deciden si siguen o no. Esta herramienta permitió que el presidente Trump no siguiera en el cargo. Imagínense si no existiera esta evaluación de mitad de término en Estados Unidos. El mundo entero habría tenido que aguantar a un presidente antimigrante y racista como Trump por otros 4 años. Hubiera sido el acabose. En general, la mayor parte de los funcionarios electos en Estados Unidos están sujetos a un proceso de reelección cada 4 años. También existe el proceso de destitución, que en cualquier momento puede ser usado para sacar del cargo a cualquier funcionario electo. En resumidas cuentas, estemos o no a favor de AMLO, si vemos la revocación de mandato de una manera objetiva y neutral, debemos reconocer que es un instrumento que se necesitaba urgentemente en México y por el bien del país, qué bendición que hoy lo tenemos. ¡Qué ridiculez! En una carta enviada por el congresista demócrata de Texas, Vicente González, al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, les pide revocar las visas a algunos miembros de Morena que supuestamente rechazan condenar a Rusia. Pero la verdad, con tantos problemas en Estados Unidos, y este congresista González anda preocupado por las posturas de un puñado de morenistas, en lugar de hacer algo contra los exorbitantes precios de la gasolina y la inflación desbocada que se vive en Estados Unidos.
Tampoco lo he escuchado pronunciarse a favor de una reforma migratoria para sacar de las sombras a los 11 millones de indocumentados que hay en el país. Bueno, este congresista es un candil de la calle y oscuridad de su casa. Por cierto, representa uno de los distritos más pobres de Texas. En fin, el bloque opositor no descansa en México y le busca por todas partes. Ya no más les falta acusar a AMLO con Papa Pancho. Vuelven las sesiones presenciales de Cabildo. Los regidores regresarán a sesionar de manera presencial esta semana en Obregón, luego de que durante 2 años las reuniones fueron virtuales por razones de COVID. La única queja que hemos recibido es que solo se permitirá la asistencia de 7 personas del público debido a la pandemia y porque la sala tiene que estar al 80% de su capacidad, lo que permite una asistencia total de 54 personas. Lo incongruente es que se limite la entrada a 17 ciudadanos, mientras que se autoriza el acceso a 13 trabajadores del ayuntamiento que son personal de apoyo del Cabildo. ¿Y qué no sería posible que en aras de una mayor participación ciudadana se redujera el número del personal de apoyo para que entren más cajemenses a las audiencias? De otra manera, esos 17 espacios abiertos al público serán ocupados principalmente por los representantes de los medios de comunicación. Qué raro, siendo la sala de Cabildo tan amplia. Más bien suena como que no quieren mucha participación de la gente y le sacan al bulto. Hay quienes cuestionan que para los actos de campaña ahí ya no importa la pandemia ni el uso de mascarillas, pero para las reuniones de Cabildo sí cuentan. Bueno, los encampañados podrán decir que son eventos al aire libre y ahí el riesgo de contraer el COVID-19 disminuye. A Rayales no se olvida. Ojalá que en esta nueva etapa que comienza en el Cabildo casi pospandemia tengamos a regidores más participativos. Está visto que no tendremos otro Rosendo Rayales, pero sí pueden ponerse a estudiar y tener un papel más destacado, haciendo propuestas que beneficien a los cajemenses, que se vea que desquitan los 40,000 pesos que ganan al mes y que son representantes verdaderos del pueblo. Y qué mal se ven los regidores que le llaman a Pedro Chávez a Rayalitos cuando cuestiona o pregunta algo. Algo parecido hacían con Rafael Delgadillo en la anterior administración, cuando el panista cuestionaba algún asunto, les daba por llamarlo a Rayales 2. Bueno, lo único que demuestran estos regidores es su falta de preparación y nivel, al no conocer o no quererse dar cuenta que el Cabildo es un espacio de debate donde se vale oponerse, cuestionar y preguntar. Eso no significa que se tengan que pelear con el alcalde en turno. Por cierto, que llama la atención que Norma Yasmín Valenzuela Contreras, la regidora que se quedó en lugar de Rayales, mantenga una actitud de silencio cuando viene del activismo. ¿Le comieron la lengua a los ratones o tendrá pánico escénico o al micrófono? Señores regidores, que no se les olvide que no son empleados, sino ediles al mismo nivel del presidente. El problema de muchos ediles es que ya con un puesto para un familiar les tapan la boca. Bueno, por hoy es todo. Que tengan muy feliz Semana Santa. Yo soy Araceli Martínez, pero no me despido sin antes reclamar justicia para nuestro amigo y fundador de Medios Sobson, Jorge Miguel Armenta Ábalos. Hasta la próxima.